Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a solucionar un ejercicio, circuito RLC, circuito de segundo orden, circuito sobreamortiguado. Tenemos un circuito, el cual tenemos una fuente de voltaje de 40 voltios, dos resistencias, una de 30 y otra de 50 ohmios, un interruptor que se cierra en T igual a 0, un inductor de 0.4 henrios, tenemos y un capacitor de 20 microfaradios. Entonces, nos piden hallar B sub T. Este también se le conoce como un circuito RLC paralelo sin fuente, porque cuando T es igual a 0, el interruptor se cierra y esto se me vuelve un corto, es decir, que esta parte del circuito se me elimina. Al eliminarse me quedaría únicamente el inductor, la resistencia y el capacitor. Por lo tanto, tendríamos un circuito RLC paralelo sin fuente, donde la respuesta del ejercicio, en este caso, el voltaje en función del tiempo en el capacitor para T mayor que 0 va a depender de la energía almacenada en estos elementos, tanto en el inductor como en el capacitor. ¿De acuerdo? También hay otros circuitos donde incluso después del cambio va a haber una fuente que alimente el circuito y en ese caso tendríamos una respuesta más completa, una respuesta natural más una respuesta forzada, pero ese tipo de videos lo veremos más adelante. Por ahora vamos a solucionar este circuito que de por sí es un circuito sobreamortiguado y ya veremos por qué. Bueno, si hasta este momento no has visto el primer video sobre este tema, te invito a que vayas a verlo. Bueno, para solucionar un circuito RLC paralelo, bueno, más que todo, tanto en serie como en paralelo, un circuito de segundo orden de este tipo, que son más que todo circuito RLC sin fuente, es decir, que después del cambio no hay otra fuente adicional que alimente el circuito, sino que simplemente quedan las resistencias y el capacitor y el inductor. En ese caso vamos a seguir unos pasos. Los pasos son, primero, hallar las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Básicamente, hallar B en T0, es decir, el voltaje en el capacitor para T igual a 0, y hallar la corriente en el inductor para T igual a 0. Recordemos que el voltaje en un capacitor es el mismo en 0 menos igual en 0 más. ¿De acuerdo? Al igual que la corriente en el inductor es la misma para 0 menos y es igual para 0 más, porque por teoría tenemos que el voltaje en el capacitor no cambia de manera instantánea, al igual que la corriente del inductor tampoco cambia de manera instantánea. Por lo tanto, tendríamos que hallar el voltaje y la corriente en T igual a 0. Ese sería el primer paso, las condiciones iniciales. Segundo paso es hallar alfa y omega sub 0. ¿Para qué? Para saber qué tipo de respuesta natural tendremos. Tipo de respuesta. Bueno, en este caso, si es un circuito sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Bueno, como ya sabemos qué tipo de respuesta tendremos en el circuito, el tercer paso, habíamos dicho que, bueno, era una respuesta sobreamortiguada, por lo tanto, en este caso tendremos que hallar S sub 1 y S sub 2. Luego, el cuarto paso es evaluar nuestros valores en nuestra ecuación. En T igual a 0, evaluarla en T igual a 0 en nuestra ecuación para sacar una ecuación que nos permita solucionar nuestras incógnitas. Y por último, ya sería derivar, en este caso nos piden hallar el voltaje en función del tiempo de V de T, evaluarla en T igual a 0, para así hallar otra ecuación y relacionar ambas ecuaciones para así hallar la solución. Bueno, hasta este punto espero me estén siguiendo y vamos a hacer el primer paso, que es hallar las condiciones iniciales, el voltaje en T igual a 0 y la corriente en T igual a 0. Bueno, en ese caso vamos a analizar el circuito un instante antes de que ocurra el cambio, es decir, un instante antes de que el switch se cierre. Por lo tanto, redibujamos nuestro circuito. Bueno, de nuestro circuito lo redibujamos, queda de esta manera. Aquí tenemos nuestra resistencia de 30 ohmios. Aquí tenemos nuestra resistencia de 50 ohmios y donde estaba el inductor lo colocamos como un corto, colocamos también el sentido de esta corriente que nos las dice el ejercicio, y donde está el capacitor lo dejamos como un circuito abierto. Ahora solo nos queda hallar V y nos queda hallar la corriente I. El voltaje entre estos dos puntos, tenemos que estos dos puntos están en paralelo con la resistencia de 50 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en nuestra resistencia de 50 ohmios es igual el voltaje que necesitamos hallar. Por lo tanto, aplicamos divisor de voltaje. Tenemos el voltaje en la resistencia 50 ohmios va a ser igual al voltaje de entrada, en este caso 40 voltios, que es esto,
por la resistencia donde queremos hallar el voltaje, en este caso 50 ohmios, sobre la suma de las resistencias que están en serie, en este caso 30 más 50. Resolvemos esto en la calculadora y tenemos que es igual a 25 voltios, es decir, que V en T igual a 0 es igual a 25 voltios. Ahora tenemos que hallar I. Ahora, como tenemos un circuito, se podría decir en serie, vamos a resolverlo utilizando ley de voltaje de Kirchhoff. Y esto es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que es el error de la mayoría de ustedes cometen al solucionar un examen parcial, y es no tener en cuenta el sentido de las corrientes y tampoco tener en cuenta la convención pasiva de los signos. Por ejemplo, aquí tenemos que el voltaje en esta resistencia es 25 voltios, ¿cierto? El voltaje en esta resistencia. Ahora, como tenemos un circuito prácticamente en serie, porque la corriente que pasa por acá es cero, porque tenemos un circuito abierto, así que por acá no pasa corriente, sino que la corriente que pasa a través de esta resistencia es la misma corriente que pasa por esta resistencia, y a su vez es la misma corriente que pasa por esta fuente de voltaje, porque tenemos elementos conectados en serie, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que yo puedo hallar la corriente, y sabemos que la corriente es igual voltaje sobre la resistencia. Es decir, que podemos simplemente tomar el voltaje, que es 25, que es el voltaje en la resistencia, sobre 50. Y esto sería igual, en la calculadora colocamos y es 0,5. Pero ¿qué pasa? Que este planteamiento está bien hasta que no se tuvo en cuenta el sentido de la corriente. Por lo tanto, esto está mal, ¿vale? Esto está mal y es el error, o sea, casi siempre lo cometen. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de solucionarlo? Bueno, se puede solucionar así como esto, pero teniendo en cuenta el sentido de la corriente. Para exponerlo de la mejor manera, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, como el sentido de la corriente va en ese sentido, tenemos de esta manera. Siguiendo la convención pasiva de los signos, tenemos que las resistencias son elementos pasivos que consumen energía, por lo tanto, tenemos la polaridad más menos y más menos. Entonces, planteamos nuestra ecuación. Tenemos la corriente I en T igual a 0 por nuestra resistencia, que es 50 ohmios, ¿cierto? Ese sería mi primer voltaje de mi primer elemento, que sería este. Ahora, más 30, o sea, esta resistencia, por I en T igual a 0. Y por último tenemos nuestra fuente de voltaje. Vemos que la corriente, como el sentido nos las planteó de una vez el ejercicio, el sentido me dice que entra por el positivo, coloco más 40 y esto igual a 0. Ahora solucionamos, tenemos que términos semejantes, sumamos y tenemos 80 por I en T igual a 0 más 40 y esto es igual a 0. Ahora, esto está positivo, pasa al otro lado del igual como negativo, tenemos que I en T igual a 0 es igual a menos 40. Ahora, este 80 que está multiplicando la I en T igual a 0, pasa al otro lado a dividir, tenemos sobre 80. Y esto en la calculadora es igual a menos 0,5, que sería la corriente. Esta es la verdadera respuesta, menos 0,5 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, como ya le mencioné, este es el error más común que cometen al momento de solucionar este ejercicio. Entonces, es muy importante que siempre tengan en cuenta el sentido de las corrientes que nos plantean el ejercicio, al igual que el sentido del voltaje. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestras condiciones iniciales. Tenemos acá la corriente en T igual a 0 es igual a menos 0,5 amperios. ¿De acuerdo? La corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor. Cuando en este curso nos referimos al voltaje, principalmente nos referiremos al voltaje en el capacitor, y a la corriente nos referiremos a la corriente en el inductor, salvo que se diga lo contrario. Entonces ya llevamos el primer paso, que son las condiciones iniciales. Ahora vamos en el segundo paso, que es hallar alfa y omega sub 0. Bueno, hasta este momento ya he dicho varias cosas. Sería bueno que pausara el video por un momento y se tomará un minuto para estirarse. Bueno, habiendo hecho eso, ahora vamos por el paso 2. El paso 2 es hallar alfa y omega sub 0. Para un circuito RLC paralelo tenemos que alfa es igual a 1 sobre 2 RC. Y omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de LC. Alfa y omega sub 0 se analizan después de que ocurre el cambio. Entonces tenemos nuestro circuito principal y lo que vamos a hacer es redibujar el circuito para T mayor que 0. Recuerden que en T igual a 0 se cierra
esta parte y tenemos un corto, por lo tanto esta parte no se tiene en cuenta, se elimina, así que redibujamos esta parte. Entonces tenemos nuestro circuito redibujado, nuestro inductor, ¿cierto? Tenemos nuestra resistencia de 50 ohmios y nuestro capacitor de 20 microfaradios, que es más o menos V. Bueno, como tenemos ya este circuito, que es el circuito después de que ocurre el cambio, es decir, para t mayor que 0, vamos a hallar alfa y omega sub 0. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre 2 RC, R es nuestra resistencia, que es 50 ohmios por 50, por nuestro capacitor, que es 20 microfaradios, dicho de otra manera es 20 por 10 a la menos 6, y esto es igual a 500. Y omega sub 0 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de L, que es 0,4, por el capacitor, que es 20 por 10 a la menos 6. Y esto en la calculadora es igual a 353,55. Entonces, repasemos. Tenemos un circuito RLC en paralelo, circuito de segundo orden. Tenemos que solucionar estos pasos para poder hallar nuestra respuesta, que es el voltaje para T en T mayor que 0. Primero hallamos las condiciones iniciales, que es el voltaje en T igual a 0 y la corriente en T igual a 0. Eso se analiza antes de que ocurra el cambio en el circuito. Lo segundo es hallar alfa y omega sub 0 para saber qué tipo de respuesta. Entonces, como hallamos alfa y omega sub 0, donde alfa es mayor a omega sub 0, por lo tanto tenemos una respuesta sobre amortiguada. Así que si tenemos una respuesta sobre amortiguada, la solución va a ser esta ecuación. Voltaje en función del tiempo va a ser igual a sub 1 por Euler a la S sub 1 por T, más a sub 2 por S sub 2, por Euler a la S sub 2 por T, donde a sub 1 y a sub 2 son constantes. Y S sub 1 y S sub 2 la podemos hallar teniendo en cuenta alfa y omega sub 0. Bueno, ¿de dónde sale esto? Esto sale de la solución de las ecuaciones diferenciales del circuito de segundo orden. Si aún no han visto el primer video, vayan a verlo, que es muy importante. Bueno, como tenemos este tipo de respuesta sobre amortiguada, el paso 3 es hallar S sub 1, S sub 1 y S sub 2. Entonces, tenemos que S1, S2 va a ser igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Por lo tanto tenemos que S1, S2 es igual a menos alfa, que es menos 500, más menos raíz cuadrada de 500 al cuadrado menos 353.55 al cuadrado. Tenemos entonces S1 va a ser igual a menos 146,44 y S sub 2 va a ser igual a menos 853,55. ¿De acuerdo? Simplemente reemplacé estos datos en la calculadora. S1 tomando menos 500 más raíz cuadrada de todo esto. Y S sub 2 es menos 500 menos raíz cuadrada de todo esto. Por lo tanto ya tenemos S sub 1 y S sub 2. Así que de nuestra ecuación de la respuesta sobre amortiguada tenemos S sub 1 y S sub 2, ya lo conocemos. Ahora nos falta conocer A sub 1 y A sub 2. En el tercer paso nos tocaba hallar S sub 1 y S sub 2. Para el cuarto paso tenemos que hallar de nuestra ecuación, recordemos que nos hace falta conocer A sub 1 y A sub 2, nuestras incógnitas, la hallamos en T igual a 0. Entonces, anotamos los datos que tenemos hasta el momento. Tenemos 20 y 0, que es igual a 25, que fue la condición inicial que hallamos primero. Tenemos I en T igual a 0, que es menos 0,5 amperios, y aquí es voltios. Esas son nuestras condiciones iniciales. Conocemos alfa, que es igual a 500, omega sub 0, que es igual a 353,55, y tenemos S sub 1, que es igual a menos 146,44, y S sub 2, que es igual a menos 853,55. Entonces, viene el siguiente paso. Recapitulando, como tenemos que alfa es mayor a omega sub 0, tenemos un tipo de respuesta sobre amortiguada. Por lo tanto, tenemos que la ecuación va a ser igual a B sub t
igual a sub 1 Euler a la S sub 1 por T más a sub 2 por Euler a la S sub 2 por T. ¿Cierto? La ecuación que teníamos hace un momento. S sub 1 y S sub 2 ya lo conocemos, nos falta ya A sub 1 y A sub 2. ¿En qué me dice el cuarto paso? El cuarto paso me dice de la ecuación evaluarla en T igual a 0. Entonces tengo voltaje en T igual a 0 va a ser igual a sub 1 por Euler a la S sub 1 por T. Entonces tengo S sub 1 por T. ¿Y cuánto es T? Recuerden que estamos evaluando nuestra variable que es T en 0. Por lo tanto, S es 1 por 0. Más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por 0. Entonces tengo voltaje en T igual a 0 va a ser igual a sub 1 por Euler S1 por 0, 0, más A sub 2 por Euler a la S sub 2 por 0, Euler a la 0. Sabemos que Euler a la 0 es 1, entonces tenemos que el voltaje en T igual a 0 va a ser igual a sub 1 más A sub 2, ¿cierto? Porque esto se me convierte en 1, esto se me convierte en 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es B sub 0? B sub 0 fue lo primero que hallamos, que es nuestra condición inicial, el voltaje en el capacitor para T igual a 0, es decir, 25 voltios. Tengo entonces 25 igual a sub 1 más A sub 2. Y ya tengo mi primera ecuación como tal para solucionar. Tengo una ecuación, dos incógnitas. Necesito otra ecuación al menos que me relacione estas dos incógnitas para poder solucionar y hallar A sub 1 y A sub 2. Para ello vamos al paso 5. ¿De acuerdo? Hasta ahí, hasta este momento, ¿me van entendiendo? Espero que sí. Si he hablado mucho, pausen el video, recapitulen, vayan mirando. Ahora tenemos nuestra ecuación y la derivamos, ¿vale? La derivamos en función del tiempo, es decir, dv de t va a ser igual. Esta función la vamos a derivar. Tengo que S sub 1 es una constante, S sub 2 son una constante y nuestra variable pues es el tiempo, evidentemente. Entonces, al derivar eso tengo A sub 1 por S sub 1 por Euler a la S sub 1 por T. Luego tengo más A sub 2 por S sub 2 por Euler a la S sub 2 por T. ¿Cierto? Ese sería derivar mi función del voltaje, mi función del voltaje en función del tiempo. Esto sería esta ecuación del voltaje en función del tiempo derivada, ¿cierto? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Evaluamos esta función en T igual a 0, es decir, dv en T igual a 0 de T. Y eso sería igual a A1 por S sub 1 por Euler a la S sub 1 por 0 más A sub 2 por S sub 2 por Euler a la S sub 2 por 0, ¿cierto? Sabemos que S1 por 0 es 0, o sea que aquí tenemos Euler a la 0 que es 1, tenemos Euler a la 0 que es 1. Por lo tanto me quedaría dv en T igual a 0 de T es igual a A1 por S sub 1 más A2 por S sub 2. ¿Cierto? Conocemos S sub 1 y S sub 2 lo conocemos. A sub 1 es la que queremos hallar. Como ven, tenemos una ecuación que me relaciona A sub 1 y A sub 2. Junto con esta ecuación debería ser suficiente para solucionar el problema. ¿Y qué me relaciona dv de t? ¿Cómo hallo esto? Bueno, en ese caso recurrimos a la corriente del capacitor. Recuerden que la corriente de un capacitor es igual al capacitor por dv de t. Entonces tengo que dv de t es igual a la corriente en el capacitor sobre el valor del capacitor. El valor del capacitor lo conocemos, pero no sabemos cuánto es I de C, o sea, la corriente en el capacitor. Entonces, ¿cómo hallo yo la corriente en el capacitor? Bueno, redibujamos el circuito. Después de t mayor que igual a 0, recuerden que la corriente en un capacitor puede cambiar de forma instantánea, entonces redibujamos el circuito en t0 más. Bueno, el circuito en T0 más es este que habíamos redibujado anteriormente. Entonces tenemos que hallar la corriente en el capacitor. Colocamos aquí la corriente en el capacitor. Como tenemos la polaridad más menos en el capacitor y está en paralelo a la resistencia, tenemos también la polaridad más menos, es decir que la corriente va en este sentido. Y tenemos la corriente I, que es la corriente en el inductor.
Entonces, un instante después, recuerden que la corriente en el inductor no cambia de forma instantánea, por lo tanto I, el inductor, va a ser igual a la que habíamos hallado anteriormente, que era menos 0,5. ¿Cierto? Entonces, planteando la ley de corriente de Kirchhoff, teniendo en cuenta el método de nodos, tenemos las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Las corrientes sería I más IC más IR. Entonces tengo que IC es igual a menos I menos IR. ¿De acuerdo? Recuerden que esto acá es igual a 0. Y tenemos que las corrientes I y IR la pasamos al otro lado como negativo. Por eso me queda IC es igual a menos I menos IR. Ahora tengo que IC es igual a menos I es menos 0,5. Y la IR menos IR, recuerden que voltaje es igual a la corriente por la resistencia, por lo tanto, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje en mi resistencia? Pues es el mismo voltaje en T igual a 0 de mi capacitor, es decir, 25 voltios sobre la resistencia, que son 50. Entonces, resolviendo en la calculadora, tengo que la corriente I sub C es igual a 0. Tengo que dV de T, ¿cierto? dV de T es igual a I sub C sobre C. I sub C es 0 sobre el capacitor, que es 20 microfaradios, 20 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, esto sería igual a 0. Es decir, que tendría 0 igual a sub 1 por S sub 1 más A sub 2 por S sub 2, donde tengo que 0 sería igual a A sub 1 por S sub 1, recuerden que S sub 1 es menos 146,44. Luego más A sub 2 por S sub 2 y S sub 2 es menos 853,55. Ahora, tengo también la otra ecuación que es 25 igual a sub 1 más A sub 2. Bueno, ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Simplemente resuelvo esas incógnitas. Al resolver esto, tengo que A sub 1 va a ser igual a 30,176 y A sub 2 es igual a menos 5,176. Entonces, al ya saber A sub 1 y A sub 2, reemplazamos. El voltaje en función del tiempo va a ser igual a A sub 1, que es igual a 30,176 por Euler a la S sub 1, que es menos 146,44 T. Luego más, pero como tenemos A sub 2 que es menos, más por menos es menos, me queda menos 5,176 por Euler a la S sub 2, y S sub 2 es menos 853,55 por T, y eso es voltios. Entonces, esa sería nuestra respuesta al ejercicio, el voltaje en el capacitor para T mayor que 0. Entonces, ese es en sí el procedimiento para resolver este tipo de circuitos. Les recomiendo que si ya vieron el video, nuevamente copien el ejercicio, intenten solucionarlo ustedes mismos siguiendo estos pasos que les mencioné. Luego vayan pausando, reproduciendo, pausando, mientras que ustedes van adoptando esa dinámica de tener en cuenta los pasos para resolverlo. En sí, la mayoría, casi todos, por decir, se resuelven de esta manera: circuitos RLC paralelo. En este caso, que es sobre amortiguado. Bueno, esa sería la solución completa del ejercicio. Espero que les haya sido de ayuda. Si cree que este es un video de mucho valor, que realmente le aporta algo a su aprendizaje, compártalo con sus compañeros de clase. Y no olviden suscribirse al canal. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna sugerencia, es bien recibida en los comentarios. Si tienen alguna duda, también pueden hacerla en los comentarios, hacerla pública para que otras personas que también tengan alguna duda puedan también solucionarlas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video hasta acá.